Muy buena noche, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Martín Remolina y en ese momento voy a realizar el video para explicar o defender el ejercicio de la tarea final de la materia de fundamentos de programación. Entonces, para empezar, voy a mostrar mi documento en físico. Ya en un momento debería mostrarse bien. Ahí se ven mis nombres y apellidos, Martín Abraham Remolina Vera. Listo. Entonces, para proceder, voy a compartir pantalla. En un momento ya se debería compartir. Listo. Entonces, el ejercicio que yo elegí fue el primero dentro del banco de problemas. En este ejercicio, lo que se nos pidió que hiciéramos es básicamente hacer como un programa que tome un cierto número de matrículas y procese digamos, cuánto es el valor total de estas matrículas dependiendo de la cantidad de créditos que tenga cada una de las materias, eh, con y sin descuentos. Entonces, lo primero que realicé fue, digamos, definir la clase y los argumentos del método main. Y a partir de allí, entonces, ya procedemos como tal con los datos que el banco de problemas nos indicó para empezar a realizar el ejercicio. Aquí yo procedí con arrays, primero empezando con un array string o un array de texto asignado a una variable llamada programas. En esta, lo que hice fue agregar cada uno de los nombres de las materias que se dan. El mismo array, pero en este caso en integer o número entero, para la cantidad de créditos que se nos indicó que cada uno tiene, y en double o en decimales, llamado descuentos la variable, para cada uno del porcentaje de los descuentos, de los posibles descuentos en caso de que el pago de la matrícula haya sido hecho en efectivo. Entonces, ya teniendo esto, lo que hice fue realizar las variables que al final van a terminar mostrando los datos que el ejercicio nos pide. Estas variables, exceptuando la primera, estas tres variables restantes van a iniciar en cero. Y a medida que vayamos haciendo, digamos, el input o la entrada de cada una de las matrículas que vamos a poner, esas variables van a ir siendo llenadas con los datos que nosotros pongamos. Entonces, el motivo para trabajar en este caso con arrays es debido a que es más fácil referenciarlos por, digamos, el index o el número al cual pertenecen dentro de la lista. Y todos estos tres eh, tienen la misma cantidad digamos, de objetos dentro del array, son 5. Este último realmente es una constante que es el valor del crédito, pues el valor del crédito según el ejercicio es el mismo para absolutamente todas las materias. Entonces, esta constante la vamos a usar posteriormente para realizar los cálculos de los valores que vamos a terminar mostrando. Entonces, lo primero que haremos será pedirle al usuario que ingrese cuánto es el número de estudiantes que va a matricular. En este caso, el número puede ser ilimitado, bueno, digamos, puede ser prácticamente cualquier número, sin embargo, tiene que ser cuanto mínimo uno. Entonces, en este caso, realicé eh, una condición para que en el caso de que el número de estudiantes que el usuario ponga acá sea menor o igual a cero, regrese regresa un request para que el usuario ponga nuevamente un número. En este caso usamos un while loop porque se va a repetir este ciclo de estarle respondiendo esto al usuario siempre que esta condición se cumpla. Cuando la condición no se cumpla, el while loop va a romperse y en ese caso, digamos, cuando esta condición no se cumple, es cuando realmente es un número válido. Entonces, pasando, o sea, terminando eh, rompiendo este while loop, al poner un número válido, pasaremos a ya la demás parte del proceso, en la cual empezaremos a tener un for loop. En este caso, nosotros ya tenemos y ya asignamos dentro de la variable número de estudiantes la cantidad de estudiantes que vamos a tener. Y entonces, el siguiente código va a ser repetido la cantidad de veces o tantas veces
como cantidad de estudiantes hayan sido acumulados o guardados dentro de esta variable. Entonces, en este caso, en este momento, empezaremos indicándole que estamos matriculando el estudiante número X, primero será el primero, posteriormente será el número 2 y el número 3. Y entonces le vamos a indicar eh, que seleccione cuál es el programa académico, o le vamos a indicar al usuario que seleccione cuál es el programa académico en el cual desea matricular al estudiante. En este caso se le mostrará al usuario todas las opciones que tenemos acá. Sin embargo, la respuesta que el usuario nos va a dar va a ser en un integer o un número entero, que se referenciará a cada uno de las materias que tenemos en esta lista. Entonces, un momento, perdón. Aquí lo que hice fue que, siendo que solamente tenemos 5 créditos, no perdón, 5 créditos, no, 5 materias o programas, el número que tiene que seleccionar el usuario tiene que estar entre el 1 y el 5. Entonces aquí indico una condición para que si el número es menor a 1 o si es mayor que el total de programas que tenemos, nos arroje el error o más bien responda o le regrese al usuario este texto en el cual se le pide que por favor vuelva a ingresar un número válido. El proceso aquí es el mismo que hice previamente cuando se trataba de ingresar la cantidad de estudiantes que se iban a matricular. Es el mismo proceso. Lo que cambia es la condición que usamos dependiendo eh, del número que sea necesario dependiendo del caso, las variables en las cuales se alojan estos números y el texto que le regresamos al usuario. Este mismo proceso se repite nuevamente cuando hay que seleccionar la forma de pago. Pues solo tenemos dos posibles formas de pago, que son en efectivo y pago en línea. Sin embargo, en este caso, siendo que solo tenemos, a diferencia de los casos anteriores, solo tenemos dos posibles opciones válidas, realmente la condición es simplemente como o digamos, la condición del while para regresarle el error al usuario es si se cumple dos condiciones, que sería que la forma de pago no sea igual a 1 o que no sea igual a 2. Entonces, a diferencia de los casos anteriores en los cuales usé un menor que y mayor que para indicarlo, en este caso es, si no se cumple ninguna de las dos condiciones, procedemos a continuar el while loop en el cual se le pide al usuario que ingrese nuevamente su respuesta con respecto a cuál es la forma de pago o el método de pago que quiere usar. Aquí entonces realizamos los cálculos de lo que hemos sumado. Esto no se le muestra todavía al usuario, simplemente se alimentan las variables que nosotros definimos al principio. Aquí se actualizan los totalizadores o los acumuladores más bien, las variables que usamos para esto, pero nuevamente esto momentáneamente sería invisible para el usuario. Lo que sí le mostraríamos al usuario momentáneamente, porque aún estamos en el for loop de cada uno de cada uno de los estudiantes que va a ser matriculado, lo que sí le mostraremos es que el estudiante con número X ha sido matriculado por tantos créditos y este es el valor de su matrícula. Una vez que finalice esto, aquí repetimos el for loop por cada uno de los distintos estudiantes que tenemos y en cada uno de ellos, invisible para el usuario, esos números van a ir siendo actualizados. Pues a medida que se vaya agregando un estudiante, una matrícula diferente, se van a ir sumando los valores del total de créditos que fueron agendados y cuál es el total de dinero y el total de los descuentos. No es sino hasta que terminamos de iterar por cada uno de todos los estudiantes, es que procederemos a la siguiente fase, que sería ya mostrar los resultados finales. Entonces, ahí sí, estas variables que han sido a lo largo de todo el código, o más bien a lo largo de todo el for loop, alimentadas eh, con los datos y los cálculos de agregando a cada uno de los nuevos estudiantes, ya tenemos un total y ese total va a terminar siendo mostrado. Entonces, tomamos las variables originales que ya están llenas de los datos y lo que hacemos es agregarle el texto para que el usuario comprenda
qué es lo que le estamos mostrando en este caso. Muchas gracias.